5 reyes se pusieron de acuerdo y pelearon contra 4 reyes. Lo que usted hoy escucha de países haciendo una coalición para entrar en un conflicto no es nuevo. Eso es histórico. Desde el libro de Génesis, ahí encontramos 5 reyes que deciden pelear contra 4. Obviamente va a haber mucha sangre, va a haber mucha pérdida. El que termina siendo derrotado queda en vergüenza. Y eso pasó en los tiempos de Abraham. 5 reyes se pusieron de acuerdo, pelearon contra 4 y Abraham miraba el conflicto. Abraham era un hombre de mucha influencia. Abraham tenía capacidad de crear, obviamente, desbalance. Su gente, sus recursos podían crear desbalance. Pero Abraham decidió mirar de lejos. Él dijo, no es mi problema, yo no me voy a meter. No tiene nada que ver conmigo, no es mi causa, no son mis cosas, no es mi gente. Yo miro de lejos. Pero resulta que los reyes que ganaron se extendieron. Y cuando extendieron sus conquistas, encontraron en el camino a alguien que Abraham amaba, su sobrino. Muchas veces nosotros decimos, como no es mi problema, yo miro de lejos hasta que la crisis toca tu problema. El problema de la droga en el barrio no es mi problema hasta que le venden a alguien a quien tú amas. El problema de la violencia no es mi problema hasta que tocan la puerta de alguien a quien tú conoces. Muchas veces estamos viviendo como vivía Abraham, mirando de lejos, diciendo yo no me meto. Pero resulta que fue lo que sucedió. Y permíteme leerte Génesis capítulo 14. También capturaron a Lot, que era el sobrino de Abraham y vivía en Sodoma. Ahora, contexto. Abraham era un hombre bendecido por Dios. Abraham amaba a Dios y Dios había derramado bien sobre Abraham. Y la gente que estaba con Abraham era bendecida por causa de Abraham. ¿Te has dado cuenta que muchas veces el negocio en el que tú estás termina siendo prosperado no por el negocio en sí, sino por tu presencia en él? Porque tú eres una persona bendita por Dios. Alguien tiene que decir amén. Ahora dile a tu vecino, eso es prosperado por tu presencia. Dile, eso es prosperado por tu presencia. Y Abraham fue bendecido. Y Lot, que caminaba con Abraham, fue bendecido. A mí me encanta cuando me encuentro con gente que sabe hacer cosas, que sabe prosperar, pero no vive para ellos solitos. No son como el loto, para mí solito, sino que enseñan a otros. Y Abraham enseñó a prosperar a Lot. El único detalle, y este es el problema, que hay gente que quiere ser prosperada, pero no tiene un corazón para ser prosperada. Entonces cuando Lot es prosperado, la gente que trabaja con Lot entra en conflicto con la gente de Abraham. Y tú sabes, cuando hay mucho conflicto, mejor cortemos por lo sano. Eso fue lo que Abraham dijo, cortemos por lo sano. Y le dijo a Lot, la delicadeza de Abraham a mí me cautiva, porque Abraham era un hombre delicado. Él le dice, mira, yo puedo tomar la decisión de a dónde ir y con qué quedarme, pero te voy a considerar y te voy a dejar que tú elijas. El problema de ser prosperado y no tener el corazón correcto es que nos guiamos por vista. Lot miró la tierra y dijo, esa tierra, esa llanura se ve hermosa. Ahí yo voy a hacer mucho más de lo que ya tengo. Y elige lo que ve. El problema es que no todo lo que se ve es bueno. Elige lo que ve. Y el problema es que lo que eligió lo fue acercando cada vez más a Sodoma. No eligió Sodoma, pero eligió el camino que llevaba a Sodoma. Y Lot termina eligiendo porque se ve bien ese lugar. Abraham mira de lejos y dice, ok, voy a respetar tu decisión. Como pastor, muchas veces he tenido que entender que yo no puedo decidir por nada ni por nadie. Y tengo que respetar las decisiones, aunque entiendo que las decisiones te alejan del lugar donde Dios está bendiciendo y te llevan hacia Sodoma. Eso fue lo que Lot eligió. Entonces, progresivamente termina radicándose en Sodoma. Y estando en Sodoma, es conquistado. Eso es lo que leemos en el capítulo 14, verso 12. El sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, también fue capturado. Y se lo llevaron a él con todas sus pertenencias. Era cautivo. Ahora bien, uno de los hombres de Lot
escapó y le contó todo a Abraham el hebreo. Esto es interesante, porque cuando hay crisis y tienes la oportunidad de huir para no quedarte hundido, ¿a dónde corres? La mayoría de la gente cuando hay crisis corre hacia donde entiende, encuentra una solución. Lo que hizo la persona que trabajaba con Lot es correr a donde estaba Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham representa el lugar de la solución, el lugar de la sabiduría, el lugar de la libertad. Y déjame decirte, Abraham era el lugar de la bendición. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te bendeciré y a través de ti bendeciré a todos los que te bendijeren. Los días que vivimos son días de caos. Y la gente anda corriendo, pero no logra entender a dónde ir. Pero los que logran entender que la respuesta está en Dios, corren a la iglesia, buscan al Señor. Más allá de si hay o no aire acondicionado en el momento, yo necesito una palabra de Dios que me sostenga en la adversidad que atravieso. Alguien tiene que decir amén. Esa es la verdad. Hay que correr al lugar correcto. Y este es el detalle. Abraham, que trataba de mantenerse de lejos porque él no quería entrar en el conflicto, ahora sabe que tiene que entrar en el conflicto. ¿Por qué? Porque alguien a quien él ama, más allá de la rebeldía con la que vive, está mal. ¿Te ha pasado que muchas veces la gente a la que tú amas, que deseas ver bien, pero que se porta terca y decide por su propia vida las cosas que destruyen su vida, luego tienes que ir a rescatarlas? Si te pones medio sobrado, bien merecido, lo buscaste, ahora lo recibiste. Pero si tienes el corazón correcto, nunca vas a negar tu ayuda. Abraham decide ir. Y mira lo que sucede, verso 14. Cuando Abraham, estoy en el capítulo número 12, 14, por favor. En el capítulo 14, en el verso 14, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Presta atención a los detalles, porque la Biblia nunca da detalles en vano. Abraham tenía ahora que involucrarse. ¿Por qué? Porque realmente le importaba el destino de su sobrino. A Abraham le preocupaba el destino de su sobrino. Abraham no quiso ser indiferente ante lo que estaba destruyendo la vida y el hogar de su sobrino. Abraham dijo: yo necesito ir a rescatarlo, pero no voy a hacerlo solo. Así que voy a tener que movilizarme con la gente que nació en mi casa, pero ojo, también fue adiestrada en mi casa. Abraham se levantó, se movilizó con hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió a todo el ejército hasta que los alcanzó. Allí, en el momento de la batalla, dividió a esos hombres en grupos y atacó durante la noche. Quiero invitarte a tener una imagen gráfica de esto. Te desafío a que tú lo logres graficar. Abraham se quiere mantener alejado, pero Dios hace que toque en la vida de alguien a quien Abraham ama para que Abraham se involucre. Mira, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. El problema de la iglesia es que la iglesia muchas veces se quiere aislar de los caos en los que vive el mundo. Entonces uno trata de vivir su vida, tú sabes, aisladamente, porque total no es mi problema. Pero cuando la iglesia se aísla, la maldad crece. Y cuando la maldad crece, las cosas empiezan a ganar terreno. Y cuando las cosas empiezan a ganar terreno, tarde o temprano, la gente que amamos es alcanzada. ¿Hay alguien que esté conmigo? Y cuando eso sucede, a veces nos vemos forzados a entrar en un conflicto que no queríamos entrar, pero que debimos participar. Porque déjame decirte, tenemos una batalla, es real y está presente. No es contra carne o sangre, pero es una batalla espiritual que está secuestrando la mente y el corazón de muchos. Si uno trata de vivir con indiferencia, y entonces uno, por ejemplo, a la gente que ama no le invita a caminar en la fe, tarde o temprano la maldad los va a alcanzar. Y digo esto con mucho respeto,
Si tú estás tranquilo porque estás disfrutando de la bendición, pero tus hijos no están caminando contigo en la fe y tú obviamente no quieres incomodarlo, así que los dejas nada más, déjame decirte, la maldad los va a alcanzar. Y yo oro al Señor que siempre tengamos la oportunidad, porque creo en Dios, su gracia. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Abraham despertó a la realidad de que no tenía que permitir que su sobrino simplemente tomara su rumbo y se fuera alejando hasta establecerse en Sodoma, sino que debió hacer algo, pero respetó la decisión, así como lo hizo el padre en la historia del hijo pródigo. Anda donde tú quieras. A veces el donde tú quieras es tocar fondo en la vida. Y cuando la gente toca fondo, es cuando uno dice, necesito volver a la casa del Padre. El único problema es que Lot no puede volver por voluntad propia porque ahora es cautivo. ¿Sabes cuál es el problema de la cautividad? Es que en la cautividad la gente no tiene capacidad de volver. Quiere, pero no sabe cómo. Dice, ya quiero dejar este vicio, quiero dejar este hábito, quiero dejar esta maldición que me atrapa, quiero dejar esto que me tiene secuestrado, pero no sé cómo. ¿Quién irá por ellos? La iglesia. El problema es que la iglesia no está logrando entender que estamos en medio de un conflicto. Y lo que te quiero decir es esto. Los días que vivimos son difíciles, yo no te los niego. Pero la adversidad que vivimos no puede para nada distraernos de nuestro propósito. Nuestro propósito es eterno. Nuestro propósito no está limitado a la adversidad. Si yo dejo que la adversidad distraiga mi atención constantemente, dejaré de vivir mi propósito. Si yo me dedico a disfrutar de la promesa, porque tú sabes, en Dios hay promesa. ¿Quién está disfrutando de la provisión de Dios aún en medio de la adversidad? Levánteme la mano. ¿Quién está disfrutando de la sanidad aún en medio de toda la circunstancia que estamos viviendo? Levánteme la mano. ¿Quién está gozando de paz aún en medio de todo el temor que la gente está experimentando? Eso es gozar la promesa. Pero si gozar la promesa me aleja de vivir el propósito, la promesa no tiene sentido. Quiero que me prestes atención. Abraham estaba disfrutando de la promesa, pero no estaba viviendo en el propósito. Dios le había dicho, te bendeciré y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces hoy Abraham está disfrutando la bendición, pero no quiere ser bendición hasta que tocan la vida de su sobrino y se da cuenta que tiene que movilizarse. Tiene que movilizarse. Nosotros debemos entender que, bueno, bendito sea el Señor, que aunque las circunstancias son difíciles, yo veo la provisión de Jehová sobre mi mesa. Aunque los días son difíciles, yo puedo salir y regresar sabiendo que Él me guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi vida porque le temo. Y yo puedo disfrutar de eso. Disfrutar de la promesa es una parte de la historia. Pero si disfrutar de la promesa me aleja del propósito, he perdido mi razón de ser. Entonces Abraham tiene que salir en rescate de su sobrino. Abraham tiene que salir. Allí dividió a sus hombres en el momento de la batalla y atacó durante toda la noche. Estas cosas son las que me detienen un momento. Primero, ¿cómo logro recuperarlo todo? Porque déjame decirte, el plan de Dios es que todo lo que Él diseñó para ti sea tuyo. El diablo no tiene por qué robarte nada de lo que Dios ha querido darte a lo largo de tu vida. El diablo no tiene por qué robarte nada de lo que Dios aún desea darte en lo que está por delante de tu vida. Pero es el diablo el que vino a robar, a matar y a destruir. Y muchas veces lo está logrando. Está matando sueños. Los días que vivimos hacen que muchas empresas, muchos negocios roben sus fuerzas. Los días que vivimos hacen que sueños se vengan al piso. Los días que vivimos hacen que el desánimo cobre fuerza en el corazón de la gente. Y Abraham peleó toda la noche. Qué difícil que es pelear en la noche. ¿Ha tratado de caminar en la noche cuando se va la energía a las 2 de la mañana y todo está oscuro? Y usted se despierta porque quiere ir al baño. Y cuando camina se golpea el dedo chiquito del pie. ¿Le ha pasado?
Bueno, si se despierta a las 2 de la noche voy a preocuparme de su edad. A las 2. Pero usted me está captando. Es difícil lidiar en la noche. Y los días que vivimos son una larga noche. Escúchame, son una larga noche. Porque hay mucha oscuridad, hay mucha confusión, hay muchas tinieblas alrededor. Es increíble. No solamente la violencia, sino el ambiente de violencia. En el ambiente hay cosas. Y a veces esos ambientes gobiernan a los cristianos. Eso se nota clarito cuando conduces en la calle. ¿Hay alguien que esté captando lo que estoy diciendo? Entonces Abraham tiene que pelear toda la noche. Y lo hace en grupos. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque en el libro de Isaías dice lo siguiente, capítulo 2, verso 2, vale que lo anotes porque quiero que lo leas. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El monte de la casa del Señor. Tú sabes, hay varias montañas, pero hay una montaña que será la más elevada. Y esto es una forma figurativa de expresar lo que va a ser de relevante el lugar de la casa del Señor. El monte de la casa del Señor será el más alto de todos. ¿Sabes? Es el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Mira, puede ser sencillo ante la incomodidad cerrar las puertas, replantear los horarios quizás, pero son días donde la gente está corriendo en busca de ayuda. Y la casa del Señor, dice la Biblia, será el lugar más importante de todos. Porque en los escenarios que vivimos, donde no hay esperanza, aquí encuentra esperanza. Donde no hay sabiduría, aquí encuentra la palabra de dirección. Donde hay maldad, aquí encuentra la palabra que confronta y lleva al arrepentimiento. En la casa del Señor. Y la Biblia dice claramente que gente de todo el mundo vendrá allí para adorar. Vendrán gente de muchas naciones, verso 3. Y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. La gente anda buscando cómo aprender a vivir en medio del caos. Y no sabe cómo vivir. Pero en la casa del Señor, en la casa del Señor se encuentra la dirección. Porque es la palabra del Señor siendo el alimento que nutre el corazón, que alimenta la mente, que confronta las circunstancias. Entonces nosotros debemos entender que en los últimos días, porque eso tiene que ver para los últimos días, este es el lugar en el que el Señor está resaltando para que todo el mundo pueda ver. Una luz no se enciende para esconderse, sino que se pone en un lugar alto. Abraham trató de esconderse. En mi casa son mis asuntos. De aquí para allá que se arreglen ellos. Abraham trató de esconderse hasta que Dios lo inquietó y le dijo, no, Abraham, Lot, a quien tú amas, de quien eres responsable, porque quieras o no, debes entender que eres responsable. Hay un manto sacerdotal sobre ti y ese manto involucra tu responsabilidad con toda tu generación. Y Lot, aunque no es tu hijo, es tu sobrino, es parte de tu generación. Abraham tiene que salir al rescate. Abraham tiene que salir al rescate. Y es puntual lo que te quiero decir. Si estás viviendo la promesa, pero no estás viviendo el propósito, tú estás perdido en tu camino. Vivir la promesa es una parte de la realidad que somos llamados a vivir. Pero aún en medio de cualquier adversidad, tenemos que vivir el propósito, ir y alcanzar a los que están cautivos. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto Él te ha ungido para ir y liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, rescatar a los que están perdidos, predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo hago? Y esto es lo que quiero decirte. Abraham lo hizo. Primero entendió que no era una actividad sola. Él dijo, voy a ir y voy a ir con los nacidos en mi casa. Esto me encanta. ¿Qué es un nacido en casa?
Es alguien que conoció, que creció en el Evangelio junto a Abraham. Abraham dice, esta tarea no es mi tarea, voy a hacerlo, entonces voy a elegir a los que nacieron en casa. Déjame decirte, no hay nada como sentirse parte de una casa. Hay algunos entre nosotros aquí sentados que nacieron en esta casa porque conocieron al Señor mientras no conocían nunca, conocieron al Señor en esta casa y han empezado a vivir el Evangelio en esta casa. Pero hay algunos que probablemente fue lo que le sucedió a Abraham, que en el camino se unieron a él y se naturalizaron como parte de la casa. Hay gente que ha caminado con el Señor por muchos años, pero en esta época de explorar, de buscar, encontraron aquí un lugar y ahora se naturalizaron en la casa y dicen, esta es mi casa. ¿Hay alguien que esté captando lo que estoy diciendo? Ahora pregunto, ¿cuántos son hijos de la casa? Levanten la mano. Digan amén los que son hijos de la casa. Amén. Ahora, ser hijo de la casa no es suficiente para cumplir el propósito. Dile a tu vecino, no es suficiente con ser hijo de la casa. Porque la Biblia dice claramente que salió con los que habían sido adiestrados. Dile a tu vecino, adiéstrate. Adiéstrate. ¿Qué significa ser adiestrado? Significa ser preparado para poder presentar el Evangelio. Yo no tengo problema con ir y orar. Cuando tú me digas, pastor, puedes venir y orar porque tengo a alguien enfermo en casa. Yo no tengo problema con ir y orar. Pero cuando tú eres adiestrado, tú no dependes del pastor para ir y orar por tu enfermedad. Porque tú sabes que tú impondrás las manos sobre los enfermos, según la palabra, y los enfermos sanarán. Ser adiestrado no significa ser dependiente del pastor. Pastor, yo creo que tiene un demonio, yo no sé qué hacer. No, sino que tú te revistes de autoridad y oras en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno y deja esa vida. Ser adiestrado significa, ay pastor, creo que quiere conocer al Señor, pero no sé cómo guiarle en la oración de fe. No, tú dices, a ver, vamos, oremos juntos y tú lo guías a su encuentro personal con Jesucristo. Ser adiestrado significa, pastor, yo estoy listo para ser entrenado constantemente. Ahora, déjame decirte algo, tenemos un proceso en la casa que se llama crecimiento. ¿Quiénes han estado o están en el crecimiento? Levántenme la mano, levántenme la mano, levanten la mano los que están en el crecimiento. Ahora mira disimuladamente el que tienes a tu lado, así como sospechoso, ¿no? Y pregúntale, ¿y tú qué pues? Dígale, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Hoy vamos a graduar una de las promociones de los que han sido adiestrados en la casa. Será en la tercera reunión. Así que lo siento, no los va a ver, pero va a ser en la tercera reunión. Y, ¿sabes? La tarea de cumplir nuestro propósito no es de los pastores simplemente. Es con todos aquellos que son hijos de la casa y han sido adiestrados. ¿Sabes? No voy a negarte. Yo anhelo verte bien en todas las cosas y que prosperes así como prospera tu alma. Yo quiero verte bien, bendecido. Quiero ver con tu vida con un pan sobre la mesa. Quiero verte protegido mientras desarrollas toda tu actividad. Y en tus batallas quiero decirte, estamos a tu lado, te vamos a acompañar, no te vamos a soltar. Caminaremos contigo. Pero eso no tiene sentido si no vivimos el propósito de ir y predicar el Evangelio. ¿Sabes? Cuando Abraham se enteró, él fue. Escúchame, él fue. ¿Qué hizo? Fue. Y eso fue lo que Jesús dijo. Vayan, prediquen el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Vayan. Y Abraham fue. ¿Y sabes lo que me gusta? Que estando en el campo de batalla, él tuvo una estrategia. Dijo, esto no lo voy a hacer en bloque. El domingo es lindo, pero el domingo no es el lugar para evangelizar. Si alguien conoce al Señor el domingo, bienvenido, pero no es el lugar para evangelizar. Fue en el campo de batalla. Y en el campo de batalla, Abraham dividió en grupos. Abraham dividió en grupos. ¿Usted cree que las cosas son diferentes del Antiguo al Nuevo Testamento? No, no lo son. El Evangelio es uno solo, revelado de principio a fin.
Por eso los grupos son un espacio de conexión, de comunión, de crecimiento. En los grupos es donde tú puedes empezar a ver cómo rescatas esa pareja que conoces, que es parte de tu familia, que son, no sé, tus hermanos, tus cuñados, o que son tus vecinos que están en una crisis y se están hundiendo. Tú los puedes ir a rescatar y los llevas al grupo. Y en ese grupo ellos empiezan a experimentar la bondad de la restauración, del amor, de la misericordia. Aprenden cómo es vivir el evangelio. Es en grupos. ¿Quiénes han disfrutado de los grupos? Ay, es que pastor, es que en los grupos se come rico. ¿Sabe, pastor? Yo voy a los grupos porque cuentan los chismes de último momento. No se trata de eso. Todo eso no. Y ¿sabes? Abraham se movilizó. Ahora, batalló toda la noche. Quiero que vayas anotando esto, ¿no? Abraham fue, no esperó, lo hizo con los hijos de la casa. No solamente los hijos, sino los hijos adiestrados en la casa. Esto es importante. Lo hizo en grupos, estratégicamente segmentados en grupos. Y lo hizo durante toda la noche. Hay gente que dice, pastor, cuando las cosas mejoren, entonces yo iré a hacer ese trabajo. No, déjame decirte, cuando está la noche, cuando todo se vuelve crítico, cuando todo se vuelve cuesta arriba, es cuando tenemos que ir a la batalla. Una luz no se enciende para esconderla, se enciende para ponerla justamente en el lugar de la oscuridad para que alumbre a todos. Yo celebro. Un día estábamos en el grupo y obviamente están los apagones, pero nos dijeron, vengan. Así sea con velas, y estábamos con velas, y ahí estábamos. Entonces agarramos la guitarra, empezamos a cantar, y de esas cosas llegó la energía. ¡Wow! Gracias Dios, genial. Ahora sí, abramos la Biblia y leamos todos. Los grupos son lugares de refugio, son estrategias. Ahora, hay que hacerlo en la noche. No es cuando las cosas mejoren, entonces me involucro en el propósito. Es aún cuando todo se vuelve difícil y todo está oscuro, es cuando vivo el propósito. Ahora, déjame decirte esto. Abraham recuperó todo. Diga conmigo, todo. No una parte, todo. Mira, esto me pasó y esto me pasó hace muchos años. Yo ya estaba involucrado en el ministerio, pero estaba soltero. Y déjame decirte, yo vivía en un barrio, yo vivía en Puerto Lisa, en ese sector. Y Katy vivía en el barrio Cristo del Consuelo. Entonces uno por amor va donde sea, ¿cierto? ¿No? Éramos de barrio, y yo por amor iba. Entonces yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Entonces yo voy con mi Biblia. Yo recuerdo que yo ya estaba predicando el evangelio en las calles. Entonces yo voy con mi Biblia y tenía un viper y traté de esconderlo. Y estando a media calle de su casa, cuando todavía éramos novios, entonces yo la voy a visitar. Tú sabes, la voy a visitar bien espiritual con la Biblia, ¿no, verdad? Entonces voy a visitarla y estando a media calle de su casa, me asaltan. 3 sujetos me abordan y me asaltan. Se me llevan el viper, me sacan los zapatos, se me llevan la Biblia. Hasta la Biblia se llevaron. Cuando de repente alguien de una de las ventanas sale de arriba y le habla a los ladrones y le dice, oye, déjalo, él es del barrio. Yo no era del barrio, pero seguramente la visitaba tanto a Katy que ya decían es del barrio, ¿no? Déjalo, que él es del barrio. Y los 3 sujetos que ya habían caminado como media calle, al sentirse confrontados, regresan y me dan la Biblia y me ponen los zapatos sobre la Biblia y me devuelven el viper. Y yo estoy asombrado, porque déjame decirte, cuando Dios está en el asunto, lo recuperas todo en el nombre del Señor. Todo lo recuperas.
Entonces tú sabes, luego yo iba al barrio Sobradote. Pero Abraham recuperó todo. ¿Sabes? Puedo contarte muchas historias. Cuando yo no era cristiano todavía, yo tenía un lugar de mucha influencia en el colegio. Cuando la gente, yo estudié en un colegio católico, perdón. Cuando yo me convertí al Señor, la gente supo que entonces todos los lugares de influencia me fueron quitados. Pero luego el Señor me dio la oportunidad y me dio la oportunidad de ser un predicador. Tanto así que luego en la universidad, cuando estoy estudiando en la universidad, mi primer semestre de literatura, de idioma castellano, estábamos viendo, mi examen era una exposición, 60 estudiantes. Y todo el mundo hablaba de lo que quería. Y yo tenía 12 minutos para hablar. ¿Sabes de qué se trató mi examen? Les prediqué. Recuerdo tanto que la maestra me dijo, mira, si te daba 3 minutos me convertía. Mejor en 12 lo dejamos nada más. Pero todo lo que un día perdí, el Señor lo fue restaurando poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, lo recupera todo. Tú no tienes que perder a tus hijos, tú no tienes que perder tus bendiciones, tú no tienes que perder tu salud, tú no tienes que perder nada. Porque cuando Dios está en el asunto y tú aceptas el reto de vivir en el propósito, mientras haces el propósito, empiezas a ver la bondad del Señor recuperando todo lo que Él ha planeado para ti. Es un plan de rescate. Y mi oración es que tú lo puedas vivir. No te quedes disfrutando de su promesa y de su provisión, porque no tiene sentido si no vives el propósito. Y el propósito es que vayas por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos a todas las personas en tu camino, comenzando con los de tu casa. Ese es el propósito. Yo quiero pedirte que te pongas un momento de pie conmigo, por favor.